quiero decirle algo. Los momentos difíciles que usted está pasando, las pruebas, son para que usted sea como Dios quiere que usted sea, para cambiarlo. Y después que usted pase eso, usted va a ser un mejor hijo. Que Dios le bendiga, que Dios le guíe, que Dios le acompañe y que Dios le ilumine, que es lo más importante, a través de su palabra, la Biblia, por el poder y con el poder de su Espíritu Santo. Nuevamente me es un privilegio poder compartirles una palabra de parte de Dios, con el nombre del mensaje: las pruebas, los momentos difíciles son para cambiarnos. O Dios usa las pruebas para cambiarnos, o Dios usa los momentos difíciles para cambiarnos. Muchas veces Dios permite situaciones o circunstancias difíciles en nuestra vida para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva de la vida, porque pensábamos de una manera y Dios usa las pruebas, las circunstancias o los momentos difíciles para cambiarnos a la forma de Él, como Él quiere que seamos. Muchos cristianos pasan por pruebas, enfermedades, momentos difíciles, así como Job pasó, pero es para que sean como Dios quiere que sean, para que sean humildes, temerosos de Dios, para que sean a la forma de Dios. Es por esa razón que Dios los prueba, los pasa por momentos difíciles, para que sean como Dios quiere que sean. Como un padre que tiene su hijo, el padre corrige a su hijo para que su hijo sea obediente y sea un buen hijo. Así es Dios con sus hijos, los corrige, los prueba de muchas maneras para cambiar su carácter, sus vivencias, para que cambien de vida y sean como Dios quiere que sean. ¿Qué opina? Un padre tiene su hijo, pero el padre quiere que su hijo cambie. Lo lleva a su hijo a un lugar para que su hijo tenga vivencias, experiencias. Y en ese lugar su hijo cambia. Después el padre sube al auto con su hijo se sienta al lado derecho y el padre está más contento. ¿Por qué razón? Porque el hijo es un mejor hijo. Ha aprendido, ahora es un mejor hijo. Un ejemplo es el hijo pródigo. El padre dejó que el hijo se vaya, lo dejó. Y las experiencias que el hijo tuvo
esas vivencias lo hicieron cambiar y regresó como un mejor hijo. Podemos ver en la Biblia a Jesucristo en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Jesucristo mismo padeció, y esas vivencias que él tuvo lo hicieron que sea obediente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por momentos difíciles. Y dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Imagínense, si Jesucristo tuvo que padecer para que a través de ese padecimiento Él sea más obediente, aprenda obediencia, imagínense nosotros. Es por esa razón que yo le animo a que usted no se desespere o no piense que Dios no está con usted por las circunstancias o por los momentos difíciles o pruebas que usted esté pasando. Porque recuerde, Jesucristo pasó por lo mismo y eso lo hizo más obediente. Podemos ver en el libro de Job, capítulo 1 o capítulo 2, o puede leer todo el libro de Job, cómo Dios prueba a Job. Pero era con un propósito. Dios nos prueba y a través de esa prueba nos cambia. Dios usa las pruebas o los momentos difíciles para cambiarnos, para hacernos mejores hijos, para ir por donde Él quiere que vayamos, para ver cómo Él quiere que vayamos, para aprender a conocerlo a Él, aún para que nosotros aprendamos a conocernos. Muchos de nosotros no nos conocemos aún a nosotros mismos. Es por esa razón que Dios permite cosas en nuestra vida, también por esa razón. Podemos ver en la Biblia la historia del hijo pródigo. Era un joven que se fue de su casa. El padre no le impidió. ¿Sabe por qué? Porque el padre sabía que este hijo tenía que pasar por pruebas, circunstancias, momentos difíciles para que valore más lo que tenía en su casa. ¿Y sabe qué? Después que este hijo pasó por tantas cosas, él cambió. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 21? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos.
pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos hecho cosas que no deberíamos hacer? Voy a meterme en este negocio, ir a cierto lugar a trabajar, viajar a tal país por nuestra cuenta. ¿Y sabe qué? Dios lo ha permitido. ¿Y usted sabe por qué? Para que aprendamos la lección como este hijo pródigo. Recuerde, las circunstancias, los momentos difíciles, Dios usa eso para cambiarnos, para hacernos como Él quiere que seamos, para pensar como Él quiere que pensemos, para mirar como Él quiere que miremos, aún para conocernos a nosotros mismos, para conocerlo a Él, para conocer el plan, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Dios usa las circunstancias, los momentos difíciles para cambiarnos. Muchos cristianos pasan por pruebas, enfermedades, momentos difíciles, así como Job pasó, pero es para que sean como Dios quiere que sean, para que sean humildes, temerosos de Dios, para que sean a la forma de Dios. Es por esa razón que Dios los prueba, los pasa por momentos difíciles, para que sean como Dios quiere que sean. Como un padre que tiene su hijo, el padre corrige a su hijo para que su hijo sea obediente y sea un buen hijo. Así es Dios con sus hijos. Los corrige, los prueba de muchas maneras para cambiar su carácter, sus vivencias, para que cambien de vida y sean como Dios quiere que sean. Por ejemplo, un padre tiene su hijo y lo lleva para probarlo. Lo prueba a su hijo, pasa por momentos difíciles. Después que su hijo ha cambiado, lo sube a su auto. El padre va manejando y su hijo va sentado a la mano derecha. Pero el padre ya está contento porque su hijo ha cambiado mucho. El padre está contento por su hijo porque ahora es un mejor hijo. Un ejemplo es la historia del hijo pródigo que leímos ahora. El padre dejó que el hijo se vaya y las experiencias que el hijo tuvo, esas vivencias lo hicieron cambiar y regresó como un mejor hijo. Recuerde, las pruebas, los momentos difíciles son para cambiarnos. Recuerden el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un padre ama a su hijo
y es prácticamente imposible que le haga maldad a su hijo. Lo digo como padre que soy al tener a mi hijo. Quiero decirle algo. Los momentos difíciles que usted está pasando, las pruebas, son para que usted sea como Dios quiere que usted sea, para cambiarlo. Y después que usted pase eso, usted va a ser un mejor hijo. Recuerde a Jesús, dice la Biblia, y por lo que padeció Jesús siendo hijo, aprendió obediencia. Le animo a que no retroceda, a que siga perseverando, porque Dios está trabajando en usted. Recuerde a Pablo, el aguijón en la carne. Pablo le dijo, Señor, quítame esto. Dios le dijo, bástate mi gracia. Esto es para que no te enorgullezcas, para que no te exaltes. Tenía un propósito ese aguijón. Y Pablo dijo, entonces voy a descansar en tu poder, porque en el área que soy débil, en el área que soy más escaso, puede ser la enfermedad, la pobreza, dificultades, momentos difíciles. En esas áreas, dijo Pablo, en esas áreas voy a descansar en Dios. Si no tengo buena economía, esa área la voy a entregar a Dios y que Dios trabaje en mi vida y me sustente. Estoy enfermo, esa área la voy a entregar a Dios y que Dios me sane en su tiempo. Mi carácter, los problemas, todo eso le voy a entregar a Dios y que Dios trabaje en mi vida a través de esas áreas. Lo dejo en fe, creyendo que esta palabra le va a ayudar a continuar su caminar como cristiano, como cristiana. Paz.